cousa que tamén, non podo decir o exemplo, porque quería poñer un exemplo de Navantia, pero resulta que non se produce, entón é moi difícil, pero sí que en talleres onde antes había 50 traballadores para soldar, agora fai unha máquina só con 2 operarios nun ordenador, non? O corta chapa ou tal, con plasma se corta agora. É dicir que, de alguma maneira, que quero dicirte que se producen moitísimos máis produtos. Bueno, xa non falemos do que todo o que ven de fora, manufacturas que veñen principalmente de China ou da India, pero principalmente de China, e nós aquí as compramos simplemente como diñeiro que procede o imposto de tal, de outro tipo de industria ou de vender algo, ou da banca simplemente. Como se soluciona ese problema que nós aquí tamén o temos moi grave, porque temos unha población de paro enorme, temos de cada 4 personas unha ten máis de 64 anos, é pensionista. Aquí a xente que está no paro, familias enteiras, viven deses pensionistas e presubilados. Temos o maior número de presubilados por metro cuadrado tamén, de Fenosa, de Navantia, de Endesa, de tal. Esta é a nosa situación. Como se soluciona como pensas? Vamos, és unha persona que tes feitos moitos análisis, lees moito, e estás na radio e faz moitos artigos e moitos programas que responden a problemas actuais, e como se soluciona o producir tanto máis con menos xente. Xa a nivel ambiental, me refiro a nivel de traballo, do reparto do traballo. Empiezo por el final. Fíjate que has dicho, lo cual es obvio, no en Ferrol, sino en toda España y en buena parte de Europa, que hoy día, en base a la pensión de una persona, un jubilado, pues van tirando otro miembro de la familia. El problema es que a lo mejor dentro de 25 años nuestros jóvenes no hay pensión. Es decir, que esta situación actual, si no cambia radicalmente esto, puede ser idílica. Yo tengo 2 hijos. Uno, más o menos tirará bien porque es funcionario y, bueno, los funcionarios de momento tienen una perspectiva más o menos estable. Digo más o menos porque también está. El otro es un autónomo. Cuando llegue a nuestra edad, no va a tener derecho a prácticamente nada, porque entra y sale del mundo del trabajo y no es organizado. Con lo cual, ojo, esta situación casi es la mejor dentro del sistema que se puede esperar. Porque tendremos que empezar a pensar con otras categorías. El mundo del trabajo hay que ponerle un interrogante. Porque si queremos seguir con el modelo productivista, es decir, la gente se realiza vitalmente en su ciclo de experiencia de este mundo, trabajando, porque necesita trabajar para vivir, etcétera, etcétera, pues esquivamos el mundo. Esquivamos el mundo. Es decir, si hay que dar trabajo a todo el mundo para poder vivir, no hay tierra, planeta que lo resista. Acabamos con los mares, acabamos con los bosques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que replantearse el tema del concepto del trabajo como actualmente. Tradicionalmente, una definición económica que está en los manuales más clásicos, los factores de producción son 3: tierra, trabajo y capital. Bien, de esos 3, 2 siguen vigentes. El capital, bien sea patrimonial, quiero decir, industrial, en máquinas o tal, inventos o dinero, existe, la tierra sigue ahí, pero en el trabajo ya no vale igual que antes, por lo que tú has dicho. Porque la revolución tecnológica empezó casi con la revolución verde, hace que con menos manos se produzca mucho más. ¿Por qué? Porque esas manos son la industria del conocimiento, la sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos que ha habido, primero maquinaria y ahora más sofisticados, hacen que el trabajador empiece a ser un elemento marginal. Lo estamos viendo. Es decir, en la situación que está viviendo Europa en general y los países como España más, que no han alcanzado un desarrollo industrial. Nosotros hemos llegado tarde a todo. Hemos llegado tarde a la revolución política, no ha habido revolución política. Hemos llegado tarde a la revolución religiosa, que no ha habido contrarreforma y tal.
Y hemos llegado tarde a la modernización, porque hasta hace 2 días este país no tenía una gran industria. Tenía una industria pesada que se ha desmantelado, precisamente el sur, la izquierda. Entonces, ¿qué nos queda? Un país de servicios. Un país de servicios. Es una ironía, terrible ironía, que en estos momentos la economía española, lo que da riqueza, entre comillas la palabra riqueza, a la sociedad española, es el turismo. Es decir, aquello que no ha sido creado por nadie, que no ha necesitado inversiones importantes y que no hay detrás grandes empresarios. Un turismo que viene fundamentalmente por el sol, por las playas, por el comer, por las costumbres. ¿Dónde está la masa empresarial española que ha hecho este país para que, aparte del turismo, existan otros medios de producción de riqueza? Entonces, claro, hay que replantearse el tema del trabajo, del productivismo, y tenemos que ir entonces, para replantearnos eso, que no es necesario para vivir, trabajar, y que hay que ir, renta básica, que hay que ir al reparto de la riqueza, que es de todos. Tenemos que volver al concepto de riqueza, no económica en el sentido convencional, sino en el clásico. El concepto de riqueza, es decir, ¿qué es la economía? La definición clásica de economía es la asignación, el uso de recursos que existen en la naturaleza, que son limitados, que no se pueden expoliar porque llega un momento en que deja de existir el agua, los hidrocarburos, que son susceptibles de usos alternativos, que se pueden emplear para una cosa, para otra. Está el famoso dilema de cañones o mantequilla, que con esos recursos, ¿qué lo digo? ¿Todos a construir cañones o mantequilla para dar a comer a la gente? Y que están destinados a satisfacer necesidades humanas. Hoy día no solamente los empleamos para satisfacer necesidades, sino también deseos, aficiones, cosas que no son necesidades. Por tanto, exige un replanteamiento del tema económico y lo que exige es la apropiación de la riqueza del país para dar una vida digna a sus pobladores, independientemente de eso. Y eso, llegado un momento, no necesitará que el mundo del trabajo sea la espina dorsal del sistema. De ahí el desfondamiento de los sindicatos. Los sindicatos cada vez se encuentran más fuera de juego, porque además han estado insistiendo solamente en el tema productivista, en luchar para subir el salario, para mejores condiciones, y no se han abierto a otros temas, y están ahí encorsetados, y forman casi un elemento contradictorio, en cierta medida. Por supuesto, igual que en Podemos no estoy haciendo una crítica, de hecho, sindical en sí mismo. Ojo, y estoy hablando desde ahora, de la perspectiva actual. Bueno, eso exige, esa nueva perspectiva, esa nueva conciencia, exige una ruptura. No se puede hacer entrando en el Parlamento para repartir lo mismo y para decir, ahora vamos a volver a construir. Ahora, de nuevo, según las estadísticas, otra vez ya la construcción empieza a salir, no sé qué, vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? ¿Nos vamos a comer la costa? Para eso ha hecho la reforma de la costa. ¿Nos vamos a esquilmar los bosques? ¿Vamos a acabar con el plástico? Es una locura. Pues tenemos que plantearnos el sistema productivista y el sistema del hombre como solamente un fácil. No puede ser. Eso no puede ser. Aquí y en todos lados. ¿Qué ocurre? Que estamos en el ancho mundo. Y claro, ¿quién les dice a países que, por ejemplo, africanos que todavía están en una situación calamitosa, que dejen de ir por ese camino? ¿Quién les dice a los 1.000 millones de chinos que dejen de echar humo a sus coches? Por tanto, hay que iniciar un tipo de cultura, una nueva conciencia que vaya ganando poco a poco y que establezca valores universales, porque si no, el elemento que hay encima de la mesa es del pez grande se come el chico, la competencia descarnada. Y ocurrirá como ocurre en este momento, fruto de esa competencia, es aceptar un sistema que ya da como estructural, es decir, como que no va a cambiar, que va a haber siempre un desempleo de 2 dígitos. Se acabó que en España exista un desempleo de esos que había al principio de la transición. Va a haber desempleo de 2 dígitos en España. ¿Por qué? Porque en el momento en que se exija una subida de salario, los traen de Rumanía, de China, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. De hecho, la crisis se está remontando a nivel macro, a nivel micro, gracias a que lo que se ha producido es una devaluación salarial. Es decir, la crisis, el sistema la empieza a digerir porque ha dicho, bueno, pues que los trabajadores, o la ayuda
a los sindicatos, etcétera, etcétera, pues tienen que cobrar menos, trabajar más y cobrar menos, trabajar más, cobrar menos y en peores condiciones. Y el que no quiera eso se queda fuera. Entonces va a haber una bolsa de desempleo grandísima, un grupo de trabajadores que van a trabajar en labores anodinas mal pagadas, que van a ir rotando, unos van a entrar al empleo y otros al desempleo, etcétera, etcétera, pero que en realidad no va a afectar a lo que es la estructura básica del sistema. Entonces, solamente iniciando un elemento de toma de conciencia y de ruptura profunda podemos vislumbrar un camino diferente, porque si no vamos a reproducir lo mismo. Por eso decía yo antes que había un tema de concentración, de alineación política hacia la acción económica, y las dos cosas reunidas, porque si no hay esa concentración política que representa esa forma de poder, no pueden condicionar a la forma de expresión económica. Entonces hay que romperlo por algún lado. Parece más difícil romperlo por el lado económico, porque los ejemplos que hay de autogestión, de coaldeas o de industrias cooperativas son limitados, pero sí parece más factible iniciar una larga marcha para el modelo económico, y que una vez condicionado ese modelo económico podamos establecer un nuevo modelo político que además no es propio de nosotros, es decir, está en la conciencia de mucha gente en todo el mundo, y sería un proceso de medio y de largo plazo. Pero evidentemente, si asumimos el concepto clásico, que ha sido de derecha y de izquierda, del productivismo, del trabajo en cuanto trabajo extractivo, esto dura 50 años más. Y no vamos a comer unos a otros, evidentemente. Entonces, ahí tenemos que cambiarnos la chistera y empezar a pensar de otra forma. Claro, no se trata de decir, que la gente que no trabaja se muere hambre. No, tenemos que crear las condiciones económicas, políticas y éticas, democráticas, para que exista otra forma de estar dignamente en la vida. Evidentemente. Porque si no, nos vamos a comernos a otros, y además, a lo mejor nos comen las generaciones más jóvenes, porque nosotros criticamos mucho y decimos que no vamos a pasar mal, pero porque nos van a pasar putas en ellos, ya lo están pasando. El tema es ese. El tema es que cualquier tiempo pasado, desde ese punto de vista, fue mejor. ¿Cuánto este país ha visto 2 millones de universitarios, ingenieros, no sé qué, tal, en Europa y tal? Entonces, mis padres iban a Alemania con una maletita, no sabían prácticamente leer. Es que ahora, además, esa gente la hemos pagado nosotros todos. Es decir, las universidades públicas donde se han formado es dinero del contribuyente. Y cogemos, creamos a la generación más formada y la echamos fuera para que venga a otros países. Esto no puede ser de ninguna forma. Ya digo, aparte está el tema de la huella ecológica. Es decir, los datos en este libro, y si seguís a Carlos Taibo, es uno de los principales analistas del crecimiento, es que en el año 2008 Estados Unidos tenía una huella ecológica de 5:1, es decir, que si se exportaba ese modelo económico se necesitaban 5 planetas, porque lo que consumen en agua, en desechos, no sé qué, un americano es 5 veces la media que puede hacer sostenible el modelo. Y como ese es el modelo que vamos a recibir, pues claro, nosotros nos luchamos todos los días, usamos el agua, usamos los recursos, los pagamos, pero se va detrayendo de un fondo común y alguien se queda sin ello. Y alguien se queda sin ello. Entonces, ese modelo hay que quebrar, porque es un modelo exponencial, es un modelo productivista, que lleva a un final del calendario, y que además lo van a sufrir las nuevas generaciones. Entonces, si a las nuevas generaciones no empatizamos con ellos, no creamos una nueva conciencia, lo que vamos a entrar es una guerra civil. Una guerra civil entre generaciones. Porque van a decir, ¿tú de qué te quejas? Si tú has tenido trabajo hasta no sé qué, te has jubilado con tanto de renta, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo todavía no he conseguido tener mi casa propia, tengo casa de los padres. Este es un problema gravísimo, gravísimo. Es decir, yo creo que el tema, claro, nos hemos ido hacia otro lado, la altura del planteamiento político, la necesidad de una conciencia nueva y de una ruptura es de tal naturaleza que, si no, este tema
y de la consecuencia de seguir igual, es pavoroso y está a la orden del día. Es decir,